Amén. Como el salmista David decía, tengo sed, tengo hambre, mis huesos se consumen. De muchas maneras podemos expresar la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Como decía David, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, de esa misma manera, mi alma tiene sed de ti. Y yo espero, mis hermanos, que el día de hoy vengamos con un corazón agradecido nada más delante de Dios. Nos permitió un día más. En esta semana pedimos por 2 personas que estaban delicadas, pero pasaron a la presencia del Señor. Sabemos que no siempre la contestación a nuestras plegarias, a nuestras oraciones es sí. Sabemos que el Señor tiene sus planes, pero en uno de ellos, ¿verdad? Que estamos pidiendo, me pidieron orar por esta persona, Vaquero, de apellido Vaquero, está hasta Ecuador. Y quien me pidió no se congrega pero dice, pastor, yo sé que la iglesia tiene ese ministerio de estar orando. Y aunque no creamos de la misma manera, yo sé que ustedes oran y piden al Señor. Yo lo he visto cómo Dios obra. Entonces pido por favor que oren por este hombre que es una amistad mía, y quisiera que ustedes, ¿verdad?, en sus plegarias le llevaran. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por estar orando constantemente. Sé que son muchas oraciones. De hecho, en el trabajo del hermano Fernando Roldán, ya dice, más constante vienen y piden, oye, pide en tu iglesia que estén orando por mi familiar o por X. Entonces dice, se acercan más y a veces preguntan, ¿por qué lo hacen? Si ni siquiera los conocen. Bueno, porque si podemos interceder, por lo menos podemos hacer algo por esa persona. Entonces, muchas gracias, mis hermanos, a todos por seguir intercediendo por todas estas peticiones. Que el Señor permita que sigamos siendo una iglesia que sigue intercediendo los unos por los otros y demostrar nuestro amor. Demostrar nuestro amor. No necesito conocerte para estar orando por ti. Tienes esta necesidad, aquí estoy y con todo gusto lo hago, que eso es lo que hacemos como iglesia. Mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a comenzar en oración. Si quieren pueden tomar asiento, por favor. Discúlpenme que ni siquiera me di cuenta de eso hasta ahorita que me dicen. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por un nuevo día que tú nos acabas de regalar. Gracias porque es un día hermoso. Podemos ver tu creación, podemos ver este cielo tan maravilloso. Podemos ver que mientras tú no vengas, Señor, las estaciones seguirán siendo sobre esta tierra. Gracias. También te damos gracias por las peticiones que hemos traído delante de ti. Gracias por aquellas que tú has tenido a bien contestarlas, ¿verdad?, favorablemente. Pero gracias también por aquellas que tú, bajo tu voluntad, Señor, y bajo tus propósitos, se hicieron. Gracias, Señor, porque nosotros simplemente nos sometemos a tu voluntad. No es porque nosotros estemos orando que tú tienes que contestar o tú tienes la obligación. No, Señor. Nosotros venimos delante de ti que creemos y sabemos que es tu voluntad la que se hace. Así como dijo el Señor, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Gracias por mis hermanos, por la iglesia que se mantiene unida en oración. Y Señor, pues gracias también por los hermanos que están presentes, por los que procuran siempre venir a tiempo para iniciar con todos, Señor, dándote a ti la honra y la gloria.
Pedimos por los que están en casa, pedimos por los que están enfermos, Señor, que tú les bendigas, les fortalezcas. Gracias también por las peticiones contestadas a favor de aquellos que han estado enfermos y tú les has permitido levantarse. Gracias, Señor. Reconocemos que estamos en tus benditas manos de amor. Pedimos por nuestro país, por México. Pedimos por nuestro señor presidente. Pedimos por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades, Señor, que ellos en su corazón anhelen y deseen buscar tu sabiduría, buscar tu rostro para dirigir a esta nación. Y nosotros, teniendo este privilegio tan grande de venir hasta tu trono de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, traerte a ellos delante de ti. Gracias, Padre. Bendice este tiempo. Bendice todo lo que hagamos, Señor. Bendice tu palabra que va a ser expuesta y que sea de gran bendición a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, pues vamos a continuar con la lectura bíblica que tenemos para este día. Y yo le agradezco a mi esposita que grabó esta porción de la escritura, Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y luego del 10 al 18. Adelante, por favor. Deuteronomio 8, versículo 2 y versículos 10 al 18. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Amén. Qué hermoso pasaje, mis hermanos, porque creo que últimamente en estos tiempos el pueblo de Dios hemos olvidado. Usted puede ver cada domingo cómo se olvida de quiénes somos, por quiénes fuimos comprados, cuánto costó nuestra salvación en la cruz del Calvario, quién dio su vida por amor a nosotros. Nos hemos olvidado. Y me encanta lo que dice este hermano en el Pan Diario sobre este pasaje. Las personas, dice, se olvidan. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Una mujer se quejó con su pastor porque había notado mucha repetición en sus sermones. ¿Por qué lo hace, pastor? Las personas se olvidan, respondió el pastor. Olvidamos por muchas razones: el paso del tiempo, la edad o por estar demasiado ocupados. Olvidamos contraseñas, nombres y hasta el lugar donde estacionamos el auto. Más bien mal le pasa al pastor, lo de olvidar es más del pastor. El predicador tenía razón. Las personas se olvidan.
Entonces, necesitamos recordatorios frecuentes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los israelitas tenían una tendencia similar. Aún con todos los milagros que habían visto, necesitaban que se les recordara el cuidado del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, Dios les recordó que había permitido que pasaran hambre en el desierto, pero que después había provisto un superalimento que lo iban a tener a diario, el maná. Les proveyó ropa que no se gastaba. Los guió a través de un desierto de serpientes y escorpiones y proveyó agua de la roca. Aprendieron humildad al darse cuenta de cuánto dependían del cuidado y de la provisión del Señor. La fidelidad de Dios continúa por todas las generaciones, dice el Salmo 105. Siempre que empecemos a olvidar, podemos pensar en las respuestas a nuestras oraciones y recordar así la bondad del Señor y sus promesas fieles. Y hace esta pregunta este hermano: ¿en qué áreas de tu vida te das cuenta que necesitas confiar más en tu Dios? Yo creo, mis hermanos, que es muy cierto. Estamos pasando un tiempo en donde hemos olvidado. Parece que todo lo que hemos vivido con esta pandemia nos ha hecho olvidar la fidelidad de Dios, con pandemia o sin pandemia. Nos hemos dado a la tarea de levantar, construir, hacer, ¿verdad?, ejercer alguna profesión, y hemos olvidado quién nos ha dado, quién nos ha provisto, quién nos ha dado fuerza. Ojalá, mis hermanos, vengamos delante de Él y agradezcamos que Él ha sido y seguirá siendo fiel. Mis hermanos, les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a entonar un himno, un hermoso himno. Este me recuerda lo que el apóstol Pedro, ¿verdad?, le decía al Señor: pero Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Regresar al mundo? No. ¿A quién iremos? Tú tienes, le dijo el apóstol Pedro, palabras de vida. Y este hermoso himno se titula Bellas Palabras de Vida. Por favor. Palabras de vida, si de luz
por lo menos en una ocasión, escuchamos estas palabras de vida. Y el Señor permitió, ¿verdad?, que el Espíritu Santo entendiéramos que necesitábamos el perdón por la justicia de nuestro Dios. Y esas palabras que escuchamos, mis hermanos, no tan solamente, ¿verdad?, son hermosas para nosotros, sino que nos debe de llevar a hablarlas, a predicarlas, a enseñarlas. El siguiente himno que vamos a entonar, mis hermanos, es el himno 322. Este himno tan hermoso nos recuerda cuando fuimos alcanzados por la gracia de nuestro Dios. Así que si usted está agradecido por la salvación que tiene a través de nuestro Señor Jesucristo, este canto, este himno se canta con mucho agradecimiento. Por favor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y ahora les invito, no sé, Mario, si puedes apagar la luz para que se pueda ver la pantalla mejor. Ahora es tiempo para que nuestros pequeños escuchen su clase el día de hoy, ¿verdad? Esperamos que ya pronto podamos tener nuestras clases como lo teníamos. Pero creo que estamos aprendiendo también como papás las clases de los niños. Creo que es muy importante, mis hermanos, que aprendamos junto con ellos, para que en casa, cuando ellos pregunten, ¿de quién es la responsabilidad? Solamente una mamá contestó. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres. Transmitir a nuestra fe a nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Aquí estamos para escuchar como papás y ver que acorde a la escritura, ¿verdad?, se les enseñe. Pero en casa
es importante recordarles. Así que yo disfruto las clases de los niños porque sigo recordando y aprendiendo, y algunos que tal vez ni siquiera hemos escuchado esas historias son una bendición a nuestras vidas. Así que adelante, por favor. Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos otra vez y estoy contenta porque vamos a poder ver otra parábola hoy. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador. Pero antes de empezar con la clase, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes preparado para nosotros hoy y que nuestros corazones siempre estén listos para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues hoy vamos a estudiar otra parábola que viene también en Mateo y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña ahí. Recuerden que una parábola es un relato breve que usa un ejemplo para podernos expresar una enseñanza. En el caso de las parábolas de la Biblia, pues es una enseñanza espiritual, una enseñanza bíblica, una enseñanza de Dios. Y pues vamos a ver hoy otra parábola que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos y a muchas personas. De hecho, ese día el Señor Jesús estaba enseñando, pero se juntó tanta gente, había tantas personas ahí tratando de acercarse a Jesús, de escuchar a Jesús, de aprender de Jesús, que Jesús se tuvo que subir a un barco y alejarse de la multitud para que le permitieran enseñar. Entonces él dio una parábola acerca de un hombre que salió a sembrar. Este hombre tenía su semilla, ¿verdad? Y salió y estaba echando la semilla, pero pues aquí en este dibujo lo ponen que no está prestando atención, que está ahí silbando una melodía, pero lo que sí nos dice la Biblia es que no toda la semilla caía en tierra buena, en tierra preparada. Él estaba así echando la semilla y caía en diferentes lugares. Por ejemplo, nos dice la Biblia que parte de la semilla cayó sobre el camino. Ustedes saben que cuando vamos caminando y los pies van pisando y pisando y pisando el camino, se va compactando ahí, se va haciendo un lugar muy duro y pues las plantas no pueden crecer y en el camino pues no hay plantitas. Y pues la semilla que caía en el camino, la Biblia nos dice que llegaron los pájaros y se comieron esa semilla antes de que pudiera nacer la plantita. Ni siquiera nació la plantita porque los pajaritos vinieron y se comieron toda esa semilla que cayó en el camino. Pero también parte de la semilla cayó donde había mucha piedra, en un espacio rocoso. Y entre las piedras, pues había piedras y tierra ahí, y eso favoreció que pudieran crecer rapidito las plantas, salieron bien rápido. Pero Jesús les explicó a las personas que estaban ahí escuchando que cuando salió el sol, pues estas plantitas se marchitaron, se secaron, no aguantaron. ¿Por qué? Porque no tenían dónde echar raíces, porque era más piedra y poquita tierra entre las piedras. Entonces no aguantaron el sol. Cuando salió el sol, se secaron, se marchitaron. Después el Señor Jesús dijo que parte de la semilla cayó donde había espinas o espinos, como les guste decirlo. En el pasaje que vamos a leer dice espinos. Y pues ahí sí pudieron brotar las plantas, sí nacieron, sí crecieron, pero las espinas crecían más y ahogaron a las plantitas. Las plantitas no pudieron ganar a los espinos, los quitó, los ahogó, ya no pudieron seguir, ya no siguieron creciendo esas plantitas. Pero lo bueno es que parte de la semilla cayó en tierra buena, tierra que ya había preparado el granjero, tierra fértil, tierra lista para recibir la semilla. Y la semilla que cayó ahí, la Biblia nos dice que creció y rindió mucho fruto. Tal vez fue trigo y dio muchísimo trigo, como lo que vemos aquí en este dibujito que está acá. Entonces, pues en esta historia el Señor Jesús explicó de 4 lugares diferentes donde cayó la semilla, ¿verdad? Vimos que cayó en el camino y los pajaritos se lo comieron. Cayó en donde había muchas rocas y sí creció la plantita, pero cuando salió el sol se marchitaron las plantas y ya no aguantaron. Cayeron también entre espinos y ahí crecieron, pero los espinos los ahogaron y ya no pudieron seguir. Y cayeron en tierra que estaba preparada, que estaba fértil, que estaba lista para recibir la semilla y ahí creció y dio abundancia de fruto. Y aunque salió el sol, no pasó nada, siguieron creciendo porque era un lugar que estaba preparado. Y pues el Señor les explicó
así detalladamente qué quería decir cada cosa de esta parábola, cada parte, cada elemento, las 4 cosas que significan. Y pues básicamente el Señor estaba diciendo que así como hay diferentes lugares donde puede caer una semilla, también hay diferentes corazones donde pueden escuchar la palabra de Dios y van a responder de diferente manera. Aquí en esta imagen vemos a una maestra que está dando una clase de Biblia a varios niños y se ve que todos están prestando atención, pero saben que cada persona tiene su corazón y cada uno recibe la palabra de Dios de diferente manera, así como cada lugar recibía de diferente manera la semilla, así también cada persona que escucha la palabra de Dios reacciona de diferente manera. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús les explicó a los discípulos qué quería decir esta parábola. Y de hecho vamos a leer cómo el Señor Jesús lo explicó, porque lo dijo muy claramente y no lo podemos decir más claramente. Vamos a ver en Mateo 13, de los versículos 18 al 23, cómo explicó esta parábola el Señor Jesús. Dijo, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Y vamos a ver qué más dice. En el versículo 19 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces aquí nos dice que así como parte de la semilla cae en el camino, es igual cuando la palabra de Dios entra a un corazón de alguien, pero no lo entiende, no sabe ni qué significa eso. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo sobre esto. Dice, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Así como los pajaritos se comieron esa semilla que estaba en el camino, el maligno, el enemigo, Satanás, el diablo, viene y arrebata esa semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces, a lo mejor alguien escucha la palabra de Dios, pero no entiende y Satanás se lleva esa semilla y ya nunca crece esa semilla. En el versículo 20, el Señor Jesús dijo, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Se oye bien, ¿no? Aquí vemos que en la tierra rocosa creció rápidamente la planta. Igual hay personas que escuchan la palabra de Dios y se ponen bien contentas, pero vamos a ver después qué pasa. Pero, dice el versículo 21, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces aquí vemos a una persona que escucha la palabra de Dios, se emociona, dice, ay, sí, sí, yo sí creo, sí me gusta, eso está perfecto, eso está bien. Pero cuando empiezan los problemas o cuando los critican por ser cristianos o cuando los maltratan por creer en Dios, ya dejan todo. Aquí dice, caen. Entonces, así como la plantita creció rápido entre las rocas, pero cuando vino el sol se marchitaron, se cayeron, igual hay personas que creen rápido en la palabra de Dios y se ponen contentas y dicen que todo está bien, pero cuando empiezan los primeros problemas, ya no quieren nada, ya dejan todo eso de la palabra de Dios. Y continuamos. Dijo Jesús en el versículo 22, el Señor Jesús dijo, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá vemos que la semilla cae entre espinos, entre espinas, entre hierbas. Y sí crece, pero la hierba gana. La hierba es la que crece más rápido, el espino es el que ahoga las plantitas del trigo. Y es como una persona que cree en las cosas del Señor, pero después se ocupa con otras cosas. Es más importante el atractivo de las riquezas o las preocupaciones de la vida. ¿Qué significa esto? Pues es una persona que dice, sí, 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 yo creo, pero no tiene tiempo para las cosas de Dios. Está muy preocupado por las cosas de la vida,
se preocupa más por la escuela, los deportes, el trabajo, la casa o cualquier otra cosa que es más importante que aprender más de la palabra de Dios, que estar atentos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y claro, tenemos que cumplir en la escuela, tenemos que cumplir en el trabajo, tenemos cosas que tenemos que hacer en la casa y con la familia, pero esas cosas no deben ahogar lo más importante de todo, que son las cosas del Señor. Eso debe de ser más importante. Y cuando dejamos que las demás cosas ganen, es como si estuviéramos tratando de crecer entre hierbas, entre espinos, entre espinas, entre las plantas malas. No se puede, porque el atractivo del mundo, las riquezas, las preocupaciones terminan ganando. ¿Por qué? Porque no cayó en tierra preparada. Pero aquí viene lo bueno en el versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Aquí vemos que parte de la semilla cayó en el terreno que estaba preparado para eso y dio mucho fruto y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Imagínense, en abundancia da su fruto, en abundancia. ¿Pero por qué? Porque esa semilla cayó en tierra fértil, en tierra preparada, en tierra que estaba lista para recibir la semilla. De la misma manera, nuestros corazones deben de estar preparados, nuestros corazones deben de estar listos para la palabra de Dios, para que cuando entendemos la palabra de Dios demos fruto igual en abundancia, 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado, dice aquí. Es que tenemos que tener corazones dispuestos a escuchar. Que la palabra de Dios sea lo más importante, no como que, bueno, si me da tiempo a ver qué día escucho la clase. No, sino que debe de ser lo más importante. Y vamos a terminar otra vez con un canto. Le agradezco mucho a mi esposo que grabara tu santa palabra, Señor. Y vamos a terminar con este canto. Hasta luego. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. Muy bien. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias. Puedes encender la luz si quieres, Mario. ¿Se entendió? ¿Se entendió claramente la palabra de Dios? Ya yo creo que ya no se requiere predicación, ¿verdad? Creo que ya fue suficiente lo que escuchamos el día de hoy. Eso es lo que deben escuchar nuestros hijos en casa. Eso es lo que deben de ver nuestros hijos en casa, que es más importante el Señor que todo lo demás. Pues mis hermanos, estén preparados sus corazones para que podamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Mario. Ojalá, ¿verdad?, los varones no comiencen a huir, porque los mensajes que hemos escuchado, por lo menos para mí, han sido edificantes para ver la responsabilidad tan grande que tenemos como varones. Así que, adelante, Mario. Hola hermanos, buen día. Buen día, todos dormidos, coagulados como siempre. Es un gusto verlos nuevamente. Así con poco ánimo, con mucho sueño, como es día de reposo, ustedes lo aprovechan al 100%, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar este tiempo en oración
para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias por la Biblia, gracias porque nos permites entenderla, pero en específico te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es quien nos permite entenderla, porque Él es quien vive en nosotros, nos garantiza que somos tus hijos, Señor. Te damos gracias porque Él nos da entendimiento, nos da la seguridad de poder comprender tu palabra, pero más importante, de redarguirnos, de enseñarnos, de corregirnos cuando la regamos, cuando estamos haciendo cosas malas y llevarnos a hacer nuevamente el bien. Padre, bendice este tiempo y permite que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu palabra toque nuestros corazones y podamos entenderla y obedecerla. En nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, este pasaje que nos ha llevado ya un montón de domingos, estamos hablando de 1 de Timoteo capítulo 6. Nos dice la Biblia, 1 de Timoteo capítulo 6, es el hombre de Dios, el título. Déjennos ver cómo estamos controlando aquí la computadora, creo que no furula, ¿verdad? Aquí le estoy apretando. No, mira. A ver, espérenme un segundito. Pero bueno, mientras pueden ir abriendo sus Biblias. Allá. No. O si no, pues le vamos pasando. Es que hoy pensábamos con este mouse irle pasando, pero quién sabe. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6. Nuestro pasaje que... La flecha. Tampoco. Y está prendido el teclado. O si no, si le puedes. Si a mí no me pasa. Ah, no, ya le estoy pasando yo. Ahí estoy yo. Ya quedó. Ya. Ahora sí, ya, pero lo estoy haciendo desde el teclado. Muy bien, mis hermanos. 1 de Timoteo capítulo 6, de los versículos 11 en adelante, nos habla del hombre de Dios, que ya dijimos que está vinculado específicamente con una cosa, el hombre de Dios, que es la palabra de Dios. Un hombre de Dios no se puede llamar hombre de Dios si no estudia la palabra, si no medita la palabra, si no lee la palabra, si no hace parte de su vida la palabra de Dios. Por lo tanto, para llamarse a alguien hombre de Dios, lo primero que debe hacer es relacionarse con la palabra de Dios. Es algo imposible hacerlo sin la palabra de Dios. Vimos 4 características de un hombre de Dios. Un hombre de Dios se caracteriza por 4 cosas y dijimos ya a lo largo de estos versículos del 11 al, ahorita vamos a hablar del 15 al 16, pero en estos versículos hemos visto que el hombre de Dios huye de algunas cosas como el amor al dinero, las pasiones juveniles. El hombre de Dios persigue algunas cosas como nos los dice el versículo 11 y 12, que nos dice, pero tú sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la mansedumbre, eso. Después nos dice la Biblia, en los siguientes versículos, el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo dijimos que en griego se menciona eso? Agoniza la lucha agonizante. Es decir, el hombre de Dios da todo por la palabra de Dios. Y por último, dijimos que el hombre de Dios es fiel incluso hasta la muerte. Vimos un ejemplo hace 2 semanas que hablábamos de esto, de Jesús, que aunque Jesús sabía que iba a morir por el testimonio que dio, Jesús siguió siendo fiel hasta lo sumo. Entonces, estamos en nuestro pasaje y ustedes ya lo tienen ahí en sus Biblias, en sus celulares, y los que no, pues lo pueden ver en la pantalla. Dice así, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, que dijimos que en otras versiones cambia un poquito las palabras. Versículo 12 nos dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y a la que declaraste también delante de muchos testigos. Le está diciendo Pablo a Timoteo, pelea esa buena batalla, aférrate a la vida eterna. Y después, en el pasaje que vimos la vez anterior, decíamos que el centro está en el versículo 14, pero para introducción le dice esto Pablo: te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Jesucristo, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento. ¿Qué dijimos que es este mandamiento a lo que se refiere Pablo? Es las Escrituras. Significa las Escrituras que Timoteo tenía la responsabilidad de predicar. Les dice, Timoteo, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y ahí terminamos hace un par de semanitas. Los versículos que hoy vamos a estar estudiando son estos, 15 y 16. Dice, pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él.
Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Esto es más que nada como un canto de alabanza que Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tiene mucho que ver con la motivación para que Timoteo siga fiel. Noten esto, mis hermanos. Jesús había dado testimonio delante de Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Y ese testimonio que Jesús dio, ¿qué le costó a Jesús? La vida. O le trajo a la muerte, pero le costó la vida. Entonces Jesús, aunque sabía que podía morir, Jesús dijo: yo soy el rey, yo soy Dios. Tú le estás diciendo, Poncio Pilato. Y entonces el hombre de Dios puede tomar ejemplo en eso de Jesús, de que aunque te pueda costar la vida, tú vas a ser fiel hasta el último momento. Voy a hacer un poquito de repaso porque ya hace mucho tiempo que empezamos esta epístola, primera de Timoteo, y como les decía, algunos de nosotros, así regresando el tiempo, ¿qué vienen a hacer los domingos? Lo mismo que este animalito. Miren este animalito, vienen los domingos, están durmiendo, están coagulados, grita uno y medio se despiertan, porque así venimos los domingos, es el día de reposo, ustedes quieren honrar al Señor, por eso se vienen a coagular aquí a la iglesia y quizá no ponen atención a todo lo que dice las Escrituras. Noten ustedes lo que dice aquí, primera de Timoteo 1:17. Si lo tienen ahí en sus Biblias, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, tiene una cuestión muy similar a lo que estamos viendo ahorita en versículos 15 y 16. Dice así: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Esto lo dijo Pablo al principio de la epístola. Y ahorita ya casi terminando esta epístola, Pablo dice algo en el versículo 16 del capítulo 6. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Noten esto, al principio de la carta, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios es un Dios que no muere, que a Él sea toda la gloria. Termina Pablo su carta y le recuerda lo mismo. ¿Por qué será tan importante que Timoteo recuerde esto? Porque, noten esto, quizá Timoteo necesitaba una motivación. Pablo le había dicho que era un hombre de Dios, que necesitaba huir, perseguir, pelear la buena batalla. Necesitaba Timoteo obedecer ese mandamiento, pero quizá necesitaba una motivación especial. Al igual que nosotros, quizá nos hace falta algo que nos motive, un motor que nos empuje para lograr eso que Dios quiere que hagamos. Y esto, que en los versículos 15 y 16 aparece, es la motivación que necesitaba Timoteo. Con esto, mis hermanos, terminaríamos la serie que hemos estado viendo del hombre de Dios, pero debe terminar así con un clímax glorioso, es la cereza del pastel. Le está hablando Pablo a Timoteo del carácter del Dios a quien sirve. Quizá Timoteo se sentía abrumado, se sentía triste, no sentía esa motivación. ¿Por qué ser un hombre de Dios? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué luchar? ¿Por qué huir? ¿Por qué perseguir algunas cosas? ¿Por qué aferrarme? ¿Por qué? Pablo le está diciendo: por el Dios a quien sirves. Y mis hermanos, esto aplica perfectamente bien a nosotros. El apóstol sabía que la base para que Timoteo obedeciera yacía en la teología propia, es decir, en el conocimiento de Dios. Si lo pusiéramos en otras palabras, dice así: la forma en la que una persona vive refleja lo que realmente crees de Dios. Si tú te consideras un hombre de valor, un hombre de Dios, es porque consideras que Dios es más importante que todo, como lo veíamos en la clase de los niños. Si tú te consideras un hombre que va a leer la Biblia, es porque crees que la Biblia es el mensaje que Dios te ha dado y que es lo más importante. Pero si tú piensas que otras cosas son más importantes, no vas a vivir a la altura de ser el hombre de Dios, y ese Dios que quiere que seas un hombre de verdad, no lo vas a lograr. Por lo tanto, es importante que conozcas a tu Dios, y por eso los versículos 15 y 16. A.W. Tozer hizo una pregunta y la voy a hacer así como él la formuló. Dice: ¿qué viene a su mente cuando piensa en Dios? Incluso hay escritos que dicen que ninguna nación se ha levantado por encima de su religión. Incluso en algún documental, que ya no me metí bien a verlo porque no me dio tiempo, hablaba de las diferencias entre aquellas naciones que son ahorita de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que tuvieron gran relación con la palabra de Dios. A diferencia de Latinoamérica, por ejemplo, que llegó el catolicismo aquí en Latinoamérica, y ¿qué está viviendo Latinoamérica? Pura corrupción, pura gente floja, pura gente que no trabaja, pura gente negligente, pura gente que dice: el que no avanza, no, el que no tranza no avanza, ¿no? ¿Por qué es diferente la mentalidad en otros países? Porque ninguna nación se levanta por encima de su religión. Y entonces este hombre dice: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Tal vez piensas en un Dios bonachón,
y vas a vivir con respecto a un Dios bonachón. Ay, Dios me perdona, pues no me preocupa pecar. Tal vez tú piensas en un Dios malo, un Dios que te va a castigar, entonces vives todo el tiempo con miedo. Tal vez tú piensas en un Dios muy exigente y vives esforzándote. Tal vez tú piensas en un Dios de amor y dices, quiero agradecerle a ese Dios de amor. Si no entiendes bien quién es Dios, no vas a vivir bien. Si piensas que Dios es un bonachón, un inútil, un bueno para nada, pues tu vida va a reflejar que crees eso de Dios. Por lo tanto, necesitamos tener un concepto adecuado de Dios. En este concepto, Timoteo necesitaba aprender bien quién era Dios. Encontré esta imagen, la verdad, aquí entre nos, creo que es de los testigos de Jehová, pero la bajé ahí porque estaba buena y me gustó la cara de Timoteo. ¿Han visto a los adolescentes cómo están creciendo? Tienen toda la cara así de sonsos, les crece más la nariz, la cabeza se les ve chiquita, parecen como simios, ¿no? Cuando están así en la adolescencia, porque se ha demostrado que los adolescentes, los jóvenes, pues tienen mucho impulso en el cerebro, pero poco freno, tienen un acelerador brutal, pero poca razón como para que los haga entrar en razón. Sí, sí les ha pasado eso, ¿no? Entonces me gustó esta imagen porque miren a Timoteo, cómo lo dibujan ahí, todo así, me lo imagino hasta hablando, pero necesitaba motivación para esas dos cosas, para ser el hombre de Dios y para cumplir ese mandamiento que Pablo le está diciendo. Para poder hacer lo mismo nosotros, porque a veces estamos peor así de sonsos que un adolescente, nos sentimos así que la vida nos va a aplastar. Sentimos que hay oposición contra nosotros, sentimos que la gente no va a recibir el mensaje y Timoteo sentía lo mismo. Él estaba en la ciudad de Éfeso, ¿se acuerdan? En Éfeso había mucha oposición porque había brujería, porque había pecado, porque había fornicación. Entonces Timoteo sentía oposición de muchas personas. Aparte, Timoteo no era de Éfeso, Timoteo era foráneo, Timoteo era de otro lugar. Aparte de eso, había mucho pecado en la ciudad. Como ya les dije, había brujería, había fornicación. Aparte, Timoteo estaba joven. Quizá la gente lo veía y decía, este joven me va a venir a enseñar a mí. Timoteo luchaba contra sus pasiones. Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Y quizá por su carácter, por su edad, no sabemos su temperamento, quizá Timoteo se sentía con ganas de discutir. Por eso Pablo le decía, evita las pláticas profanas y las mal llamadas ciencia. Pablo, evite esas discusiones. Perdón, le decía a Timoteo que evitar esas discusiones. Entonces Timoteo se sentía tentado por eso y quizás se sentía abrumado. ¿Se pueden imaginar todo lo que estuviera pasando Timoteo? Y todavía Pablo le dice, tú hombre de Dios, cumple este mandamiento, huye de estas cosas, persigue estas cosas. Híjole, tal vez Timoteo sentía que esa piedra lo iba a aplastar. ¿Tú te has sentido así, mi hermano, mi hermana? ¿Has sentido que ya no puedes aguantar más? Te viene enfermedad, te viene persecución, todo te está saliendo mal, parece que la gente no te está haciendo caso, la iglesia te está poniendo en tu contra, te inventan chisme, te inventan blasfemias, te enfermas tú, se enferma tu familia. ¿Te has sentido así? La verdad es que yo sí, como se los pongo acá abajo y se los puse la vez pasada. Entonces, ¿este mensaje también aplica a nosotros? Claro que sí, pero al igual que Timoteo, nosotros podemos ver quién es Dios. Y en este pasaje se nos dijeron 6 cosas, que ya las leímos, 6 cosas que nos hablan de nuestro Dios. Se nos habla de 6 virtudes, que es poderoso, que es invencible, que es bienaventurado, soberano, eterno y santo. Y vamos a hablar de las últimas 4, porque las primeras 2 ya las mencionamos la vez anterior. Ya hablamos de que Dios es poderoso para dar vida. Mencionábamos que no solamente Él da vida, sino que Él sustenta la vida. Entonces no te debe preocupar el que tu vida corra peligro por el Evangelio. No te debe preocupar porque Dios es quien sustenta esa vida. También Dios es invencible porque nos dice en algún momento va a regresar el Rey Jesús a establecer su reino. Eso ya lo vimos aquí. Aunque Jesús murió después del testimonio que dio a Poncio Pilato, pues nosotros podemos ver que Jesús está vivo. Nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús está vivo. Nos dice la Biblia en Lucas 9:24, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Lo veíamos ahorita con los niños. Los afanes te pueden ahogar, el desviar tu vista a otras cosas te pueden ahogar. Pero si tú mantienes una visión correcta de tu Dios, tu vida va a ser diferente. La primera que vamos a ver hoy, que es en realidad la tercera, porque las primeras 2, repito, ya las vimos en los versículos 13 y 14. Ahorita vamos del 15 al 16 a ver estas 4 cualidades de Dios. La primera es bienaventurado. Dios es bienaventurado. Esta palabra quizá nos haga memoria cuando leemos la Reina Valera. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los justos, ahí en Mateo 5, en Lucas capítulo 5. Cuando se habla de la palabra bienaventurado, quiere decir alguien que está feliz, contento, satisfecho. Incluso algunas versiones dicen dichoso, ¿sí? Pero cuando se habla de Dios, que es un Dios bienaventurado, ¿qué significa de Dios? Dice
que es la ausencia de infelicidad, frustración o ansiedad. No vemos a Dios mordiéndose las uñas, no vemos a Dios preocupándose porque las cosas se le salieron de control. Vemos a un Dios que está en paz, que Dios está en control de todo lo que ocurre. Y el hombre de Dios, mis hermanos, el hombre de Dios está tranquilo, está en paz si está con Dios. Salmo 2:12 nos dice, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Otras versiones dicen, bienaventurados todos los que en él confían. Mi hermano, mi hermana, si tú eres un hombre de Dios, tú puedes estar en paz porque sabes que tu Dios es bienaventurado. En Dios no hay ansiedad, en Dios no hay infelicidad, en Dios no hay preocupación. Por lo tanto, ¿por qué nos preocupamos nosotros? No, es que los afanes de la vida y los afanes de esta tierra y los afanes de esta profesión y los afanes de este dinero y los afanes, nos preocupamos por todo, mientras Dios te dice, no te preocupes porque yo soy bienaventurado. En mí no hay preocupación, en mí no hay ansiedad, en mí no hay frustración, en mí no hay infelicidad. El hombre de Dios puede estar en paz a pesar de la oposición. Va a costar trabajo mientras en este mundo tú quieras predicar la palabra, mientras le enseñes a tu hijo lo correcto, mientras le digas, hijo, mira, lo que está pasando en las películas está mal, lo que está viendo tu escuela está mal. Mientras el hombre de Dios le enseñe lo que es correcto, ¿va a haber oposición? Sí. Pero si confía en un Dios bienaventurado, el hombre de Dios va a estar en paz. Siguiente característica que se nos menciona en los versículos 15 y 16, dice soberano. Aquí nos dice, solo Dios es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué ocupa Pablo estas palabras? Porque, como les pongo ahí una imagen, esa es la imagen de una estatua, esfinge, no sé qué sea, de Augusto César. En el reino donde estaban Pablo y Timoteo, en el imperio más bien, se le daba culto al César como si fuera Dios. Pablo le está diciendo, Timoteo, solamente hay un soberano, solamente hay un rey, solamente hay un Señor de señores. ¿Quién es? Dios, no el César. Quizá el César esté haciendo persecución contra los cristianos porque no lo adoran. Quizá los cristianos estén siendo perseguidos hasta la muerte por oponerse a una falsa religión, adorar a un hombre. Pero Timoteo, nota esto, el Dios a quien sirves solo es soberano, solo Él es rey, solo Él es Señor de señores, y por ser Él quien es, tú debes ser un hombre de Dios. Versículo 13 del capítulo 43 de Isaías. Noten lo que dice. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Pero este pasaje me fascinó. Leí Isaías 46 y me gustó mucho. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Aquí Dios le está hablando a los israelitas porque Dios los va a castigar con el pueblo babilonio y les está diciendo, escúchenme, descendientes, para que no se les olvide lo mismo que decíamos hace ratito. Se nos olvida y por eso hay que repetir. Dice versículo 4, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes y los sostendré y los salvaré. Entonces, hombre de Dios, ¿qué te preocupa? No, es que hay mucha gente oponiéndose a mí, es que estoy perdiendo mi trabajo. Sí, pero ¿quién está arriba de eso? ¿Quién es soberano? Dios. ¿Y qué dice Dios? Yo te cuidé desde chiquito y hasta cuando seas viejito y ya tengas canas, yo seguiré siendo tu Dios. ¿Y quién se me va a oponer? Nadie puede arrebatar a nadie de mi mano. Juan, que es Juan 10, ¿no? Nos dice que Dios nos tiene en su mano y el Padre nos tiene en su mano. Jesús y el Padre nos tienen en su mano y nadie puede arrebatar esas ovejas. ¿Por qué nos preocupamos? Noten lo que continúa diciendo Isaías. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Recuerden, no nos pusimos de acuerdo mi tío y yo hace rato en lo que él leyó en el pan diario, de recuerden quién es Dios, lo que ha hecho en el pasado. Recuerden que solamente yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque, ¿qué dice? Yo hago todo lo que deseo. ¿Quién es el único soberano entonces? Dios. Si nuestra vida corre peligro es porque Dios quiere. Si nuestra vida es protegida es porque Dios quiere. Si nosotros vamos a ser hombres de Dios es porque Dios quiere. Si la iglesia va a crecer es porque Dios quiere. Si la iglesia va a seguir fiel es porque Dios quiere y nadie puede ir en contra de Dios. Entonces, ¿por qué el hombre de Dios se preocupa? Porque no conoce bien a su Dios. Otro atributo, el tercero que vamos a ver hoy de 4, es eterno. Nuevamente hace contraste con Augusto César. Augusto César, o el rey o el César que estuviera en ese momento, iba a morir, llegaba otro César, vivía, lo adoraban como Dios, se moría y así el ciclo hasta que hubiera nuevo emperador. Pero Pablo le está diciendo acá, Dios es diferente, Dios es eterno. Salmo 92 lo escribió Moisés.
Y Moisés decía esto antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin. ¿Qué dice? Tú eres Dios. Desde antes de que el mundo se estableciera, tú eres Dios. Y va a irse el mundo y va a desaparecer y tú vas a seguir siendo Dios. Entonces el hombre de Dios, mis hermanos y mis hermanas, tiene una cosa en mente. Dice, si Dios es eterno, ¿por qué me preocupo por estas cosas terrenales? ¿Ser hombre de Dios va a ser fácil? ¿Enseñarle a tus hijos la palabra va a ser fácil? Es más, ¿y el irse a estudiar la palabra de Dios va a ser fácil? Te va a dar flojera, te vas a quedar dormido, te va a dar así como sueño, vas a tener mejor ganas de ver el partido y ver la música e irte a pasear, menos de leer la Biblia. Pablo decía en Romanos 8, miren, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno. Porque antes de que las montañas fueran, Dios ya estaba. Porque cuando nosotros nos muramos, Él nos va a revelar una gloria. Y por lo tanto, lo que estamos sufriendo acá termina siendo nada. El hombre de Dios entiende que hay cosas más allá de lo que nosotros podemos ver en este mundo. Y por lo tanto se esfuerza. Y por último, el hombre de Dios entiende que su Dios es santo. Dice el versículo 16, vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto. ¿Y qué dice? Nunca lo hará. Cuando Moisés le dijo, Señor, revélame tu gloria, Dios dijo, pasaré y te revelaré mi espalda. Mi mano te va a tapar porque no me puedes ver y vas a seguir vivo. No puedes, Moisés. Nosotros en este cuerpo no podremos ver a Dios. Una excepción obviamente es cuando Jesús se encarnó. Pero esto nos hace pensar en que ningún ojo humano puede ver a Dios porque es santo, porque es tan puro, tan brillante que no podemos verlo. Y mis hermanos, bueno, mis amigos, tal vez ni siquiera sean mis hermanos porque no han puesto su fe en Jesús. Nos dice la Biblia que nadie estará en la presencia de Dios si no cree en Jesús, porque dice, los que creen en Jesús tienen vida, los que no creen en Jesús no tendrán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, no has puesto tu fe en ese sacrificio, que ahí les puse una imagen, una cruz vacía, porque me encontré un montón de Jesús crucificados, pero me gustó esta porque ya no está Jesús ahí, sabemos que resucitó. Si tú no has creído en Él, puedes hacerlo el día de hoy. Para eso está la iglesia, para que conozcas a ese Dios santo. Y puedas ver ese versículo 8 de Mateo 5. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos sí verán a Dios. En Timoteo se nos dice, ningún ojo humano puede ver a Dios. ¿Cómo Mateo nos puede decir que sí podremos ver a Dios? Solamente a través de Jesús. A través de Jesús tenemos vida eterna. Y ahí te dice, Dios bendice, o en otras versiones, bienaventurados los de corazón puro, los que han sido lavados en la sangre del Cordero, porque ellos verán a Dios. El hombre de Dios está seguro de que en algún momento verá a Dios, mis hermanos. Pero el hombre de Dios tiene algo en mente. El hombre de Dios sabe que el Dios a quien sirve, ¿qué dijimos que es? Santo. Miren lo que dice el Salmo 24. Señor, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en tu lugar santo? Dice el versículo 4, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Esa es una característica de todos los hombres, ¿verdad? No decimos mentiras y somos fieles aparte. Pero se nos está diciendo aquí que el hombre de Dios, el que puede servirlo, el hombre que está en la presencia de Dios, dice, es el que tiene manos limpias y corazón puro. El hombre de Dios, mis hermanos, entiende que el trabajo que él hace en la iglesia, que el trabajo que hace en su casa, no depende de su esfuerzo, depende de lo que Jesús hizo en la cruz por él. Depende de esa limpieza del pecado que solamente Jesús alcanzó en la cruz y que el hombre de Dios ha obtenido solamente por fe. Capítulo 24 de Salmos nos dice eso. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios. Entonces, mis hermanos, el hombre de Dios sabe que su Dios es bienaventurado, sabe que su Dios es soberano, sabe que su Dios es eterno, sabe que su Dios es santo. Y cuando el hombre de Dios se da cuenta de a qué Dios está sirviendo, el hombre de Dios se quiere esforzar. El hombre de Dios dice, vale la pena
aunque me está yendo de la patada, aunque todo está pareciendo que está en mi contra, Dios sigue siendo Dios. Vuelvo a hacer la pregunta de Drosser, perdón. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Un Dios a quien vale la pena servir? ¿O un Dios a que dices, no, ¿para qué? Es un Dios maldito, nomás me manda puro castigo y aunque me esfuerza, pues parece que no, Dios no ve eso. Pareciera a veces que nosotros tenemos un concepto erróneo de nuestro Dios. Y Pablo quería que Timoteo recordara esto. Ya cerrando esta parte del hombre de Dios, Pablo le dice a su hijo Timoteo, Timoteo, recuerda quién es Dios. ¿Quieres ser un hombre de Dios? Lee la palabra. Un hombre de Dios se va a caracterizar por lo que huye, por aquello que persigue, por lo que pelea, por aquello que es fiel. Pero el hombre de Dios sabe que porque su Dios es soberano, es santo, es invencible, es poderoso, es eterno, vale la pena servirlo. Entonces termino con unas preguntas. ¿Tu Dios es más grande que tus problemas? O viene un problemita y dices, no, Señor, ya, gracias, ahí quedé yo. ¿Tu Dios es más grande que tu desánimo? Hay veces que parece que el desánimo es más grande. Por eso muchas veces, yo creo que hasta mi tío, a mí también me han dado muchas ganas de decir, volar la iglesia, que crezcan ellos, que ellos hagan lo que quieran, que estudien, pues total, tiene sus Biblias, ¿no? El desánimo es fuerte, mis hermanos. Por eso miren, hay lugares vacíos en la iglesia. ¿Tu Dios es más grande que tus preocupaciones? ¿O esas preocupaciones te terminan asfixiándote y decir, no, mi Dios no va a poder ayudarme? Tengo tantos problemas que Dios parece estar distante de mí. O te das cuenta del Dios al que sirves y dices, a pesar de todos mis problemas, voy a seguir fiel. Me voy a aferrar a esa vida eterna. Voy a pelear la buena batalla, agonizar la lucha agonizante. Eso es lo que voy a hacer porque mi Dios es quien dijo ser. Mi Dios es soberano, es poderoso, es eterno y sé que algún momento me recompensará. Ese, mis hermanos, es el hombre de Dios. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por ser quien eres. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra miopía, porque a veces nos quedamos con pues lo que vemos aquí en este mundo, con las preocupaciones, los problemas, el desánimo, tú sigues siendo Dios. Gracias por ser soberano. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias porque eres un Padre amoroso, un Padre que busca nuestro bien, aunque a veces pensamos que no. Y déjame preguntarte así, mi hermano, mi hermana, ¿qué cosas estás considerando más grandes que tu Dios? ¿Hay desánimo en tu vida? ¿Hay problemas en tu vida? ¿Hay cosas que te interesen más que Dios? Es momento de pedirle perdón. Y decirle, Señor, ayúdame a recordar quién eres tú. Que la obra de la iglesia es tuya. Que mi familia está en tus manos. Que mi vida está en tus manos. Que mi trabajo, mis problemas no son tan grandes como tú. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es el momento también en que lo puedes hacer. Decirle, Señor, yo creo en Jesús como mi Salvador. No estoy buscando una religión, una práctica, no estoy buscando ritos, estoy buscando una relación con mi Dios. Pero si tú hombre, si tú varón, si tú hermana, si tú joven, niño, niña, sabes que hay algo en tu vida que necesitas entregarle a Dios, ¿por qué no le dices, Señor, aquí está mi corazón? Quiero entregártelo a ti y recordar que tú eres más grande que eso. Que sí va a haber problemas en este mundo, pero como decía Pablo en Romanos 8, estoy seguro que las aflicciones de este tiempo presente no son mayores que la gloria que nosotros ha de manifestarse. Gracias, Padre, por tu promesa. Gracias por ser eterno. Gracias, Padre, porque a través del sacrificio de Jesús algún día te vamos a ver cara a cara. Gracias por las recompensas que tú prometes darnos. Gracias por salvarnos. Gracias por ser nuestro Dios. Nuestro buen, soberano, bendito, invencible, poderoso, santo, bondadoso, eterno y soberano Dios. Te damos la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos vivos todavía? No cabe duda que cuando la palabra de Dios habla, habla.
Yo no sé si cuando tú estabas escuchando, muchas veces nos cae mal que nos digan, están coagulados, están durmiendo, otra vez nos va a decir. Pero cuando oímos lo que es importante, estamos escuchando a Dios. Esta semana yo le decía a un varón, mi hermano, deja de estar luchando con eso. Cree a Dios. Dios, ¿crees que te puede dar un trabajo a donde puedas suplir para las necesidades de tu familia? Sí, yo no lo creo que lo creas. No, sí. No lo crees. ¿Cuántas veces te levantas y le pides, Señor, ayúdame? Yo ya no quiero estar trabajando hasta el día domingo. No veo a mi familia. ¿De qué sirve entonces que traiga dinero y no puedo ver a mi familia? Le dije, ¿pero le crees a Dios? Y ahorita que estoy escuchando esto, estoy viendo quién es mi Dios. ¿Quién es mi Dios? Pero ¿cuánto creemos verdaderamente en Dios? Todos estamos siempre con más preocupaciones y cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a sacar. Preferimos estar sentados a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que ver cómo le hacemos a nuestra vida. Hermanos, hoy, más que un jalón de orejas, que haya yo sentido, que me haya sentido incómodo, más que un jalón de orejas, digo, gracias Señor, tú eres ese Dios. ¿En qué estoy poniendo mi confianza? En mí mismo. Perdóname Señor. Ojalá haya sido de bendición la palabra. Mire que la clase de los niños y esta se juntaron para hablarnos directamente a nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. No se me desanimen, porque no lo estuvimos viendo. Dios es más grande que nuestro desánimo, ¿no? Hoy estaba yo escuchando, y es muy cierto, no se les puede estar diciendo a los hermanos una y otra y otra y otra. Si quieren, pueden venir. Si no quieren, por más que vayamos por ellos y los amarremos, y bien usted, su corazón no va a estar. Dios es el que tiene que hacer su obra, ¿o no? Así que gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar este precioso canto. Hasta los cantos están puestos porque Dios sabía que lo necesitábamos. Con este hermoso canto en lo que recogemos nuestra ofrenda. Adelante, por favor. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante,
a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Y espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Usted lo que dice este canto, victoria me concedió. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que me concedió victoria? ¿Cuando enfrenté el problema y pude salir de él? Victoria me concedió cuando Cristo murió. Él dio ya la victoria ahí. Entonces, mis hermanos, simplemente busquemos al que ya nos dio la victoria. En lugar, mis hermanos, de seguir dependiendo de nosotros mismos. Pues, mis hermanos, les agradezco mucho el estar con nosotros. Gracias por aportar. Sigan orando que el Señor nos dé la oportunidad de que podamos cambiar la mitad de este techo, que sigue con serios problemas, mis hermanos, y en lugar de ir parchando, pues ya por lo menos cambiar la mitad, que más atrás ya no se hace. Sigan orando por la escuela, que bendito sea Dios, ya comenzó, ¿verdad?, sus clases. Y pues, mis hermanos, gracias por seguir orando y siendo una iglesia que participa de la oración. Los avisos son que esta semana, el día miércoles 7:30, les invitamos a todos, mis hermanos, a unirse con nosotros a la Santa Cena. No por el hecho, mis hermanos, que no es en la iglesia, no podemos participar. De verdad que hoy me cayó el 20 y me volvió a caer el 20, lo puedo decir. No podemos estar diciendo, inanimando, y por favorcito, mis hermanos, el que quiere estar es porque quiere estar. Y si te quieres unir con nosotros el día miércoles, participar de la Cena del Señor, bienvenido, mis hermanos. Jóvenes, 8:30 tendrán su clase. Vamos a terminar en oración, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Padre, que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Y, Señor, si nosotros seguimos dependiendo de nosotros mismos, perdónanos, Padre, teniendo un Dios como el que tenemos. De verdad, Señor, estamos mendigando nada más. Gracias por ser quien eres. Gracias porque nos has dado victoria en Cristo Jesús cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, Padre, por tu bondad de permitirnos un día más de escuchar tu palabra. Gracias porque podemos salir el día de hoy llenos de agradecimiento
de saber quién es nuestro Dios, a quién le damos la honra y la gloria. Gracias. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. Los que van a quedar para ayudarme a poner lonas y poner la bandera, después cuando esté la música podemos platicarlo. Gracias, mis hermanos. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Él su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con sus